20% de los ingresos a UCIN, es alto. 4 casos por cada 1000, y en los menores de 1 kilo, sí, se aumenta muchísimo porque son los demás problemas. Tiene una mortalidad alta generalmente. La incidencia y mortalidad aumentan a medida que disminuye el peso al nacer. Entre más pequeño sea, más grave es el asunto. Pues lo principal es la prematurez, que nos puede ir mal con el niño. Que tenga sufrimiento y prematurez le va muy mal. Y más aparte, pues tiene deficiencia inmunológica definitivamente. Y ya después vienen las complicaciones. Bueno, pues aquí están los datos, diríamos los factores de riesgo que había comentado. Yo diría, la asfixia perinatal es el número 1, muchachos. Es el que nos va a llevar a ese tipo de problemas. Y aquí están los microorganismos que con mayor frecuencia se presentan. Aquí está el estafilococo. Aquí son todos esos que están aquí mencionados. Por eso debemos de cubrirlo inmediatamente si ya detectamos el problema. ¿Alguna infección intrahospitalaria que puede llevarlo? Sí. Cuando tienen buen rato que están hospitalizados ahí los pacientes, los podemos contaminar porque tienen cateterismo, porque lo entubamos, por el ventilador. Todo eso nos puede llevar a que se nos infecte el paciente. Aquí otro problema también. Entonces, valoremos bien el alimento que le vamos a ofrecer al niño para evitar algún daño importante a nivel intestinal. Eso es muy importante para no provocarle problemas. Entonces debemos dejar prácticamente en reposo su intestino y para evitar la lesión intestinal, definitivamente. Y aquí más o menos nos explica qué es lo que está ocurriendo en este tipo de problemas. Vean ustedes aquí en la parte inferior, aquí se coloniza inmediatamente las bacterias. Al colonizar se va a ver, pues lógico, proliferación de gas, se va a distender el intestino y nos forma esto, que es neumatosis intestinal. Y ya ver ya una isquemia intestinal importante, donde están interviniendo estos factores de liberación. Y pues desde luego no canaliza gas ni evacúa. Y eso nos lleva a un problema muy importante. Aquí están los mediadores de la inflamación importantes. Entonces, son los que intervienen en ese momento. Entonces, ya cuando está este proceso de inflamación en este sitio, con mayor razón quiere estar en reposo el pacientito, mínimo va de 3, 7 hasta 14 días. Todo va a depender de la etapa que lo encontremos. Damos una clasificación al respecto para comentárselos. Y algunas deficiencias que puede tener el paciente en este tipo de problemas, que hay que aportarlo. Aquí está el tipo de bacterias. Pues el problema es toda la destrucción que cometen y el gas que se circula adentro, ¿no? Y aquí más en este esquema, donde nos está explicando más o menos cómo se desencadena todo el daño de la mucosa. Aquí está la infección, los mediadores químicos, la inestabilidad circulatoria y la alimentación enteral. Todo eso nos va a llevar que desencadene este daño importante. Más aparte, esta otra parte que no tiene un buen estado inmunológico de la producción de la mucosa, pues se va a dañar. Y todas esas endotoxinas que están aquí presentes con sus mediadores químicos, todo esto nos va a llevar a una distensión importante, a un compromiso vascular y por lo tanto daño, y no puede absorber medicamentos, se estanca el alimento y crecen las bacterias. Todo esto no sucede en ese proceso inflamatorio que se ocasionó, simple hecho de que no tuvo una buena oxigenación ese tejido de circulación. Volvemos a ver la placa que ustedes les he comentado. Aquí
bueno, para no hacerle larga, es una dilatación del hilo en forma importante. Vean ustedes las imágenes. Y puede perforarse porque hay aire acá arriba. Se puede perforar. ¿Por qué? Porque está necrosado el sitio, está friable y fácilmente se necrosa. Aquí vean el intestino, está necrosado completamente. Vean ustedes la liberación y vean la otra parte que de los neumatoceles, el aire libre. Veanlo. Entonces volvemos otra vez a lo que habíamos comentado. Si no queremos que nuestro niño tenga sufrimiento, primero, que no tenga sufrimiento fetal por alguna de los problemas, pues vamos a estar muy al pendiente de lo más común. 1. Detectar oportunamente si tiene alguna infección urinaria, tratarla oportunamente para evitar un trabajo de parto prematuro y que se nazca el pacientito cuando no tiene la edad correcta. 2. Que mi paciente de alguna manera desarrolle en el curso de su embarazo diabetes gestacional, que también va a dar un pacientito prematuro y que me puede dar problemas. Cuidar mucho la alimentación, que es muy importante para que no desarrolle esa diabetes gestacional, más si hay antecedentes en la familia de ese problema. 2. Checar bien la presión arterial, valorar bien que mi paciente no vaya a desarrollar eclampsia, que es muy importante. Si detectamos que tiene eclampsia, que sea atendida oportunamente para tener todas las medidas de protección hacia el producto. Y valorar si mi paciente tiene un sangrado transvaginal, pues por qué es. Entonces valorar si no es una ruptura prematura, es un desprendimiento de placenta, si es parcial, si es completo, para que sea una intervención inmediata. 2, el otro problema es que no vaya a tener una ruptura de membranas completa y que no lo atendamos, y cuando llegue ya el niño está sufriendo en forma importante y pues ya no hay cómo quitar ese problema de sufrimiento, ya lo trae. Entonces, si detectamos oportunamente que se rompieron las membranas, pues entonces buscar la atención adecuada para cubrir al paciente y darle la mejor protección que se pueda. Decir a la mamá que cuide bien los movimientos de su producto, que se le mueve durante el día, cuando menos debe de moverse 1, 2, 3 veces al día, que lo debe detectar. A veces anda muy distraída y no se da cuenta, pero sí se mueve. Si ella no se mueve el producto aquí, ¿por qué no se mueve? Ya cuando llega es que casi no se mueve, pues el niño está sufriendo porque a lo mejor trae nudos propios de cordón o está con circular doble, entonces algo está ocurriendo. Todo eso es la vigilancia que se hace pues en el curso del control prenatal. Y aquí, ¿cómo lo vamos? Pues a evitar todo esto, ¿no? Todas estas cosas las tenemos que evitar, que ya las comentamos. Entonces, una buena atención del parto indicaría, pues, primero, ¿qué entenderíamos por una buena atención del parto? Me permito cerrarla poquito para explicarles ahí en esa parte. No sé si lleven obstetricia ustedes, pero si no la llevan, sí, la parte más importante de la atención del parto es que quien lo va a atender, pues, esté tranquilo. No tenga por qué estar acelerado. Lo único que tiene que identificar es si es de término o es prematuro. ¿Cuántas semanas de gestación tiene desde que llega la mamá? La señora, pues primero le pregunta al ginecólogo, pues es el que la va a atender. Entonces, a lo mejor a ustedes también les toca ser de ginecólogos, pues tienen que atender, ¿no? Pues, ¿qué edad gestacional tiene? Pues la sacan por la fecha última regla, y si traen un ultrasonido, pues ya les da una idea. Dicen, sí, efectivamente, mi pacientita es de término, vamos a poner, ya tiene sus 38, 39 semanas de gestación. Perfecto. ¿Cómo valoro? ¿Trae trabajo de parto? ¿Cómo sabré si ya empezó un trabajo de parto? Hay un dato bien característico. Arrojan un tapón mucoso. Es lo primero que arrojan, tapón mucoso. Dice la señora, vengo doctor porque algo tiré. Y pregúntele, ¿qué fue lo que tiró? ¿Líquido o algo de secreciones? Dice, secreciones. Quiere decir que arrojó el tapón mucoso y ya va a empezar su actividad uterina. Entonces,
Si dice ya arrojé y le digo, ¿y cómo están sus dolores? Sí me dan, pero muy esporádicos, quiere decir que está iniciando su trabajo de parto. Ya en ese momento hay que vigilar que sí tenga un buen trabajo de parto, que poco a poco vaya incrementándose, a llegar a tener contracciones uterinas, cuando menos de unas 3 contracciones importantes, de unos 45 a 1 minuto de segundos, en 10 minutos. Fíjense, si tiene buenas contracciones, así como les dije, de 45 a 1 minuto en 10, eso ya nos orientaría que tiene un buen trabajo de parto. Esa paciente no la manden a su casa, esa déjenla ya ahí, porque ya trae un buen trabajo de parto. Y si ya saben que trae un buen trabajo de parto, pues lo único que van a saber, primero, qué presentación tiene el producto. Con las maniobras de Leopold, ustedes van a buscar qué posición tiene el producto, si es cefálica, si es transversa, si es pélvica o si es podálica. Eso lo van a buscar ustedes, nada más con las maniobras de Leopold. Sí, efectivamente viene cefálico. ¿Tendrá desproporción cefalopélvica? Ya lo tienen que saber que no tiene desproporción cefalopélvica. Ya tienen que saber que el parto va a ser vía vaginal, porque no tiene ninguna alteración en el canal pélvico y va a salir por ahí. Pues ya lo tienen ustedes. Ahora tengo que saber en qué momento esa paciente la voy a pasar a labor, pues, para que salga el niño. Entonces, generalmente lo que se hace es valorar la dilatación del cérvix. Entonces, una paciente que tiene 2 de dilatación, pues esa paciente todavía la pueden dejar caminar un ratito. Ya cuando tienen 5 de dilatación, pues ya la acuestan para que no vaya a poder darles una sorpresa en el baño. Y están con lo que se llama partograma. Están checando las contracciones uterinas y la frecuencia cardíaca fetal. Ese es el seguimiento. Y que no tenga ruptura de membranas. Generalmente las membranas las están dando el rompimiento cuando ya nace el producto, casi cuando nace. Algunos médicos la rompen a los 5 o 6 de dilatación, que para que salgan más pronto, yo no soy experto en eso, pero su ginecólogo posiblemente les diga en qué momento deben romper las membranas. Yo he visto que es mejor que el producto tenga menos daño, dejar que el producto, cuando tenga una dilatación completa y que esté en segundo plano, pues rómpanle membranas. Ya hasta ahí ya no hay ningún problema y no se va a lastimar su cabeza en nada. Así de sencillo. Entonces, si dejaron ustedes, también tienen que aprender los 9 o 10 mecanismos del trabajo de parto. Son 9 movimientos o 10 movimientos que tiene que hacer el producto para que pase por ese canal pélvico. Apréndanse esos 9 o 10 movimientos que tiene que hacer. Apréndanselo, es muy importante. Cómo se hace su asinclismo para que se encaje, después que haga sus rotaciones para que pase por esos estrechamientos. Apréndanse esos mecanismos de trabajo. Se llaman mecanismos de trabajo de parto, son 9 o 10, me parece. Apréndanselos. Bien, entonces ya la tengo ahí en labor yo a mi paciente. ¿En qué momento la voy a pasar? Pues la voy a pasar a sala cuando mi paciente tenga dilatación completa y esté en segundo plano. Si la paso en tercero, pues casi nace ahí en la cama, pero la paso en segundo plano, que me va a dar oportunidad de que la coloque en la mesa, que haga mi asepsia, mi antisepsia adecuada, que coloque mis campos adecuadamente y que me siente cómodamente, que tenga todo mi instrumental a un lado. Ya nomás esperar a que la paciente tenga sus mejores contracciones y en ese momento pues va a salir el producto. Si sé que viene cefálico, pues va a venir de cabecita. Y vamos a esperar que haga su rotación para que me quede con la cara hacia arriba y en ese momento saca su cabecita. En ese momento que hace la coronación, que se llama coronación en ese momento, es cuando hago la episiotomía y lo recomendado es que se haga media. Con cuidado para que no se lleve en el recto nada más. Y esa es la episiotomía, sale el producto, saca su cabeza, el pediatra le limpia su carita, le aspira secreciones, boca y narinas, le sacan un hombro, luego sacan el otro hombro y ya salió. Lo detengo un ratito allí, unos 30 segundos a que circule bien su sangre, corto cordón y se lo doy al pediatra. Ya estuvo.
Así de práctico se los digo, pues. Ya estando ahí me tiembla la mano, ya sé. Pero necesitamos hacerlo para que no me tiemble la mano. Entonces, si hacemos esto, eso es una atención de parto óptima. Pero ¿qué puede pasar? Que no la revisé a mi paciente. ¿Qué creen? Que ni siquiera me doy cuenta de qué presentación tiene. ¿Y qué creen? Que no pasa la cabeza y está encajado. Y pues ahí lo tiene empujando a la pobre señora. ¿Qué va a pasar con el niño? Pues que va a tener sufrimiento fetal. Entonces no detecté anormalidades. Y entonces antes, cuando no detectaba esas anormalidades, lo primero que hacían es meterle un forceps para jalarlo. Imagínense un forceps. Le vas a lesionar la cabeza al producto. Le vas a provocar sufrimiento fetal. Y luego todavía, como no sale, todavía lo van a ver ustedes muy común. Le dicen a la enfermera o al anestesiólogo, oye, pues dale un cristel, ¿no? Es empujarle el fondo del útero hacia adelante para que el producto saque la cabeza. Imagínense otro problema de sufrimiento para el niño. Pero en lo general quiero decir, si no detecto alguna anormalidad previa, me va a alterar ahí mi parto. Y eso es lo que me puede hacer que también tenga sufrimiento fetal mi producto. Entonces, aquí la clave importante es que haga un parto óptimo, que yo lo revisé bien desde que llegó mi paciente, hice ese seguimiento, hice bien mi partograma, entró bien a la sala de partos, y una primigesta no debe durar más de 1 hora en la sala de partos. El trabajo de parto normalmente dura 10 horas en ellas, aprox, no me hagan caso a mí, nomás les digo lo que sea por ahí, pero chequenlo bien con su ginecólogo o obstetra. Pero en la sala no debe durar más de 1 hora. Si está durando más, algo está ocurriendo. No la hagan que sufra, pasen la cesárea inmediatamente. ¿Para qué la tienen ahí sufriendo? ¿Sí me explico? Entonces queda claro lo que es la atención de parto óptimo, por qué lo debemos de hacer bien. Ya después valoramos que el niño le demos una buena alimentación, que es la del seno materno, si hubiera la posibilidad. Pero vamos a valorar si ya tuvo el problema, pues yo creo que esto no nos va a servir. Entonces, yo creo que el ayuno sería muy importante, que lo vamos a ver más adelante, pero vamos a poner que le diéramos de comer, pues sería su seno materno. Y puede no dar, no hay problema. Acuérdense que la IG G y la IgA, una es por seno materno, la IgA es por placenta a partir de las 32 semanas. ¿Preguntas? No, doctor. Entonces, como les he comentado, la alimentación de un niño con este problema no la vamos a iniciar si tuvo un sufrimiento fetal importante, que detectamos que puede haber daño en ese intestinito. Normalmente, dependiendo de la gravedad, lo podemos dejar 3 días en ayuno o 7 a 10 días. 7 días es lo más recomendado y otros, si es más grave, hasta 14 días. Ya después le iniciamos, pues darle leche otra vez poco a poquito cuando pase el tiempo. Entonces, no hay que dar esos medicamentos, definitivamente. Aquí vamos a ver un cuadro clínico de que son criterios de Bell. ¿Qué son criterios de Bell? Para valorar una enterocolitis necrosante, miren. Sospecha de enterocolitis. ¿Qué signos tendríamos como primer lugar? Inestabilidad térmica, apnea, bradicardia. ¿Qué nos traduce que hay aquí? Residuo gástrico, se los dije. Distensión abdominal moderada, vómito y a lo mejor evacuaciones un poquito alteradas. Radiológico no se ve nada o a lo mejor un pequeño hilio. ¿Qué le vamos a hacer? Ayuno y de una vez lo cubrimos con antibiótico. Estamos hablando que estamos detectando que inició ese problema como se los expliqué. Pero ya estamos en el B. Entonces ya hay sangre de color rojo más lo que está arriba. Entonces, a este paciente, fíjense, todavía en el B, le podemos dejar en ayuno con antibióticos y es el tiempo que les estoy diciendo. Pero 2A ya está bien definida. Ahí no hay peristalsis, hay dolor abdominal. Y aquí ya radiológicamente vamos a ver dilatación de las asas con neumatosis intestinal. Definitivamente ayuno. Y aquí dice 7 a 10 días, pero de 7 a 14 días definitivamente.
Aquí nos pone de 7 a 10 días. Y así sucesivamente, como están viendo esto, hasta lo más grave. Vamos a ir hasta donde ya se va la cirugía, que es la última, el A3B, vean ustedes, ya se fue hasta acá, porque dejamos avanzar el problema y llegó a lo quirúrgico. ¿Preguntas aquí, jóvenes? No, doctor. Bien. Y aquí están algunos medicamentos que se pueden utilizar, desde una ampicilina asociada con amicacina, si se utiliza en este tipo de problemas por el tipo de agentes. Va a variar del hospital, yo les puse esto, pero varía de algunos hospitales que utilizan otros medicamentos definitivamente. Y en el grado 3, pues como ya hay más aneuros, le meten metronidazol y clindamicina. Hay que valorar cómo está hematológicamente y pues valorar si hacemos su área, lo quirúrgico pues de mi paciente. Pues el pronóstico dice que del 20 al 40% no responde al tratamiento médico y de estos el 10-30% fallece. 10% de los pacientes desarrollan estenosis intestinal y el espacio intestino corto. Bueno, ¿esto qué nos estará diciendo? Todo lo que les he explicado. Ahí están los libros que consultamos. Que detección oportuna del problema es adelantarnos al problema, evitaremos esas complicaciones. ¿Qué tenemos? Lo primero en forma importante es un buen control prenatal para no llevar a un niño que tenga sufrimiento fetal. Y si nace un niño porque tuvo sufrimiento fetal y que lo reanimamos y que tuvimos que manipularlo, ese niño definitivamente debe quedarse en ayuno mínimo 72 horas o 7 días o 14 días, dependiendo del grado que encontremos de alteración en su intestino o radiológicamente. Ya vimos, el primer dato que me va a dar es que el niño esté distendido, que tenga vómito, que tenga residuos alimentarios, que tenga inestabilidad térmica. Es el primer dato que me va a dar. Y en ese primer dato no hay proliferación todavía de bacterias importantes, con que lo cubra con antibiótico y lo deje en ayuno, lo dejo los 7 días, por decirlo, y les aseguro que no le va a pasar nada al niño. Pero si me descuidé en neonatos, no lo revisé, no estuve al pendiente, y voy hasta el último de los del 3B, pues es quirúrgico, tengo que recetarle una resección al intestino, ya está infectado, está con sepsis, pues mucho riesgo a morirse, definitivamente. Ustedes inicialmente, así en lo general les quiero decir, que ustedes no se van a enfrentar a esto prácticamente. Se van a enfrentar nada más en una buena atención desde la etapa prenatal, una buena atención en el momento del parto, y ya el neonatólogo se encarga de todo lo que les estoy diciendo. Pero se los comento porque pues en los exámenes les preguntan. Y el que tenga interés de verlos, si pasa por pediatría, pues también es una vuelta a neonatos, ¿no? Para que alguna vez se dé cuenta cómo son esos niños, qué se les hace allí, y si ya tienen un aprendizaje más, tienen una experiencia. De hecho, ustedes no los van a tratar, los trata el neonatólogo, pero pues conozcan cómo son las cosas. Esa es la intención de esto. ¿Cómo ven? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, doctor, muchas gracias. No, doctor. Bien, espero que les sea de utilidad, jóvenes, de lo que le estamos transmitiendo, y mañana vemos trauma. Ahora, ¿qué ocurre cuando vayan a sacar al bebé, no? Todas las complicaciones que pueden pasar ahí que hay que evitar. Y ahí cerramos el tema, ya yo les informaré si nos llamaron, si el 6 va a ser o no va a ser, que ustedes pónganse a estudiar de todas maneras. Si tienen dudas, pregunten, ¿vale? Muy bien, Berito. ¿El examen va a ser el 6 de noviembre? Pues mira, eso nos mandaron decir, pero todavía no nos reunimos para fijar una fecha correcta. Hasta ahorita no la hemos puntualizado, pero está tentativamente 6. ¿Sale, Vero?
Sí, doctor, muy bien. Samantha. Sí, doctor, muchas gracias. Muy bien. Marco, pues gracias a todos los compañeros que ingresaron hoy, pues un abrazo, pásenla bien. Y mañana continuamos con el tema de trauma. Muy bien, Muchas doctor. gracias. Ya. Excelente día, doctor. Hasta luego.